Saúl Haddad. Y bueno, tenemos que ver contenidos de física diferenciado, cuarto medio. Y en física diferenciado, cuarto medio, está el comportamiento de los gases, como primera unidad. ¿Okay? Vamos a estudiar los gases ideales, para finalmente llegar a las máquinas térmicas, ¿ya? Pasando por las leyes de la termodinámica, y finalmente terminar en las máquinas térmicas, que es lo que nos interesa, ¿ya? Para comprender cómo funciona una máquina térmica, tenemos que primero conocer el comportamiento de los gases, ¿ya? Ok, vamos a comenzar. Para comenzar, les voy a compartir pantalla, perdón, les voy a compartir un PowerPoint, para que comencemos, y cualquier duda me la hacen a través del chat, ¿no es cierto? Ok, vamos a comenzar. Bueno, como les decía anteriormente, vamos a ver el comportamiento de los gases. Vamos a recordar algunos conceptos anteriores, ¿ya? Que nos van a servir, que vienen bien para este tipo de contenido. Pero antes de eso les voy a dar el objetivo de esta clase, ¿ya? Primero, reconocer las condiciones físicas para que el comportamiento de un gas pueda tratarse usando el modelo de gas ideal. Identificar las variables de estado que describen un gas. Reconocer la relación entre presión, volumen y temperatura de una masa gaseosa. Por lo tanto, vamos a ver dos tipos de transformaciones hoy día, que es la transformación isotérmica y la transformación isobárica, en este caso, ¿ya? Ok, antes de eso vamos a ver algunos conceptos previos, que seguramente han estudiado ustedes en cursos anteriores, como en segundo medio, ¿ya? En segundo medio, ustedes seguramente estudiaron la dilatación de los materiales, y todos sabían que cuando aumentaba la temperatura de un cuerpo, cuando la temperatura aumentaba, ¿no es cierto?, el cuerpo se dilataba, aumentaba su volumen, ¿no es cierto? Esto es en los sólidos, en los líquidos y en los gases. Eso va a pasar siempre. Cuando la temperatura aumenta, el volumen va a aumentar. Cuando la temperatura disminuye, el volumen va a disminuir, ¿ya? Esto lo puede ver uno cuando, no sé, pues cuando hace calor las ruedas de un auto están más, o de una cámara de bicicleta, están más hinchadas que cuando hace frío, ya que cuando hace calor un día de verano, por ejemplo, el gas que hay en el interior de la cámara de la bicicleta se empieza a expandir, se hincha, por lo tanto el forro o la cámara de bicicleta se siente más inflada, ¿ok? Ok, sigamos. Los sólidos y los líquidos, los materiales en estado sólido y en estado líquido, son difíciles de comprimir, ¿ya? Si esto es agua, y yo le hago una compresión, le hago una fuerza hacia abajo, ¿no es cierto? Una compresión, lo más probable es que lo comprima casi nada, ¿ya? No se comprima nada, ¿ya? En el sólido lo mismo. Si yo presiono un sólido, le ejerzo presión, si yo le ejerzo presión a un sólido, lo más probable es que no se comprima casi nada, ¿ya? En cambio el gas es un material que es compresible, ¿ya? Como por ejemplo en esta jeringuita, en el interior de esta jeringa, yo estoy haciendo que entre aire es un gas. Si yo le ejerzo presión a este gas, ¿cierto? Lo puedo comprimir, es decir, puedo variar su volumen. Fíjese, lo voy a tapar acá a la punta para que no se me escape el gas, y luego lo voy a comprimir. Fíjense, por favor, que llega hasta cierto punto, ¿no es cierto? Es decir, que el gas ocupa un espacio, fíjese. Mientras mayor sea la compresión, más va a disminuir el volumen, ¿no es cierto? Pero va a llegar a un punto en que ya no puedo disminuir más para esta presión, ¿no es cierto? Se fija que vuelve al estado original, porque también hace presión el gas, ¿ok? Los gases en general se pueden comprimir, eso es lo importante. Los gases en general se pueden comprimir, ¿ok? Es lo importante en este caso. En cambio, el sólido y el líquido son muy difíciles de comprimir ejerciendo la presión, ¿ya?
son muy difíciles de comprimir ejerciendo la presión. Ya. Vamos a imaginar la siguiente situación. Un gas que está contenido en un émbolo. Un émbolo puede ser una jeringa, ya, mire. Esto corresponde a un émbolo, ¿ya? Esta parte de aquí, la parte móvil, es el émbolo, ¿ya? Ok. En el dibujo de la figura del PowerPoint está tapado acá el émbolo, ¿ya? No tiene salida de gas, no se escapa el gas. Voy a compartir de mano. Acá está. Ok. ¿Ya? Entonces tenemos un émbolo, ¿no es cierto?, donde hay un gas confinado adentro, y yo voy a tener tres variables, principalmente, que son las variables de estado, ¿no es cierto? Entonces voy a tener tres variables, que es, la primera es presión, volumen y temperatura. Si estas tres variables van a dar el estado del gas, ¿ya? Si este gas sufre algún cambio, una transformación, entonces una de estas variables va a cambiar, ¿ok? Por ejemplo, si a este gas que está confinado acá le ejercemos presión hacia abajo, ¿no es cierto? Como aparece aquí en la figura, la presión va a cambiar, y si cambia la presión va a cambiar el volumen, y si este cambio de presión es brusco, también va a variar su temperatura, ¿ya? Cada vez que uno comprime bruscamente un objeto, la temperatura aumenta cuando uno lo comprime. Por ejemplo, en el caso del bombín, mire, cuando uno empieza a agregar aire a una cámara de bicicleta y comienza a bombear esto, después usted toca el bombín y está muy caliente, pero está caliente primero por el roce, ¿no es cierto? Porque ahí por dentro rozan las piezas, pero también está caliente, aumenta su temperatura porque el gas se comprimió bruscamente. Cuando un gas se comprime bruscamente, entonces aumenta su temperatura. Y al revés también, si un gas se descomprime bruscamente, su temperatura disminuye. Eso pasa, no sé, los jóvenes que se agregan, que se aplican desodorante en spray, se siente heladito el desodorante en spray, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el gas se escapó rápidamente de adentro del contenido del envase, ¿ya? Por eso se siente frío, ¿ok? Porque roba, se enfría el gas, perdón. ¿Ya? Entonces, una transformación está dada por estas tres variables: presión, volumen y temperatura. Si un gas sufre una transformación es porque una de esas variables cambió, ¿ya? Y las otras dos también cambian, ¿ok? Ya. Mire, no todos los gases se comportan así, ¿ya? Los gases de la naturaleza no se comportan, su comportamiento no es como un gas ideal. Vamos a llamar gas ideal a un gas que se comporta de esta forma, que si varía la presión, el volumen o la temperatura, también necesariamente tienen que variar las otras dos. ¿Ok? El gas que se comporta como un gas que sigue estas leyes, ¿no es cierto?, de presión, volumen y temperatura, corresponde a un gas ideal. Los gases reales, a bajas presiones y a altas temperaturas, se comportan como un gas ideal. ¿Ok? Ya. Cualquier duda o consulta me la hacen a través del chat, por favor, chicos. Ok. La primera transformación que vamos a ver corresponde a una transformación isotérmica. ¿Qué significa isotérmica? Significa que no varía la temperatura, que la temperatura permanece constante. Iso significa igual. Termo, igual temperatura, ¿ya? Ok. Entonces, ¿cómo sucede esto? Si uno comprime un gas, pero lo hace lentamente, lo más probable es que no varíe su temperatura. A ver, eso lo quiero explicar. Mire, yo tengo un gas confinado acá. Si yo lo comprimo bruscamente, la temperatura del gas va a aumentar adentro, sí o sí. Pero si yo la comprimo lentamente, despacito, despacito, el gas que en su interior va a empezar a aumentar su temperatura, pero va a entrar en equilibrio térmico con el ambiente. Por lo tanto, la temperatura se va a mantener constante. Se va a mantener casi constante. ¿Ya? Ok.
Ahí está. Ya. Entonces, una transformación isotérmica es aquella que ocurre con temperatura constante. Por lo tanto, voy a tener solamente dos variables que van a cambiar. Una es el volumen y la otra es la presión. Por ejemplo, miren, aquí en este tubo de ensayo hay aire, ¿no es cierto?, en su interior. En este tubo de ensayo hay aire y hay unas gotitas de mercurio. Hay un poco de mercurio. El mercurio que va a agregar acá es peso, ¿no es cierto?, hacia el gas. Si yo voy agregando más mercurio, lentamente le agrego más mercurio. Espera un poquito que hay un micrófono abierto. Acá está. Ahí. Ahí sí. Ya. Entonces, tenemos el ejemplo. Una transformación isotérmica corresponde a una transformación que ocurre con igual temperatura. Para que esto ocurra, no se tiene que comprimir el gas rápidamente, se tiene que comprimir lentamente, ¿ya? Para que la temperatura permanezca constante. Ya que si se comprime el gas, la temperatura que adentro aumenta, pero como aumenta, tiene que escapar ese calor y se provoca equilibrio térmico con el ambiente. Por lo tanto, la temperatura permanece constante, ¿ya? Entonces, tengo aire adentro, para seguir con el ejemplo, tengo un poquitito de mercurio. ¿Qué hace el mercurio? Le agrega peso, ¿no es cierto?, al aire, y luego le agrego más mercurio. Si le agrego más mercurio lentamente, el aire se va a empezar a comprimir. Entonces, ¿qué tengo? Tengo lo siguiente, fíjese. De las variables, este lo voy a llamar tubo 1, y este lo voy a llamar tubo 2, o final. De la variable temperatura 1, la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, ya que es una transformación isotérmica. La presión 1 no es igual a la presión 2, ¿ya? La presión 1 es menor que la presión 2, ya que hay más cantidad de mercurio adentro, por lo tanto hay más peso, hay más presión. Y el volumen 1 no es igual al volumen 2. Este es el gas en estado inicial, luego ocurrió una transformación, y este es el gas en estado final, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Acá aumentó la presión y disminuyó el volumen. En este caso, el volumen 1 es mayor que el volumen 2. Entonces, ¿qué tenemos? Que el volumen 1 es mayor que el volumen 2, la presión 1 es menor que la presión 2, y la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Entonces, cada vez que un gas se transforme, de esta forma se llama transformación isotérmica, es decir, que ocurra con temperatura constante. ¿Ok? Una transformación isotérmica en un gas es aquella que ocurre un cambio en su presión, por ende en su volumen, pero a temperatura constante. A ver, voy a ver, alguien está preguntando. Entonces dice, Bárbara algo, dice, entonces, cuando uno quiere que el agua hierva más rápido, se le pone la tapa a la olla para que aumente la presión y así aumente la temperatura. Mira, es un muy buen ejemplo, claro que sí. Si tú pones la tapa, mira, lo que pasa es que aquí tú estás mezclando varios temas. Estás mezclando el tema del agua, ¿ya?, que es un líquido, y yo estoy hablando de una transformación de los gases, pero sí el ejemplo es válido, ¿ya? Sí es válido. Si yo tengo una olla, ¿no es cierto? Si yo tengo una ollita con agüita, se van a escapar partículas de gas, ¿no es cierto?, que van a ser el vapor de agua, en este caso, las partículas de gas. Si yo coloco la tapa, estas partículas de gas van a ir chocando cinéticamente aquí, ¿no es cierto?, van a ir chocando entre ellas, y va a aumentar la presión adentro, por lo tanto va a aumentar la temperatura. Eso es correcto, por eso existe la olla a presión. Se fija, la olla a presión que está tapada, si aumenta la presión adentro, va a aumentar la temperatura. Muy bien, eso me encantó. Sigamos. Ya. Recuerden cualquier duda a través del chat. Ya. Vamos a definir lo que es la ley de Boyle, ¿ya? La ley de Boyle es una ley que mezcla, ¿no es cierto?, las dos variables
que son presión y volumen, y que ocurren a temperatura constante, ¿ya? La ley de Boyle corresponde a una transformación isotérmica, ¿ok? Se observa, por ejemplo, acá le estamos dando valores. Supongamos que la presión se puede medir en centímetros de mercurio, o en pascales, o en newton partido por metro cuadrado, ¿ya? En este caso se mide en centímetros de mercurio. ¿Qué es lo que es un centímetro de mercurio? Es la presión que ejerce la altura de la columna de un centímetro de mercurio, que ejerce sobre cualquier objeto, ¿ya? Es la presión hidrostática, en realidad, que ejerce el mercurio. Ok, entonces tenemos la presión inicial, que es 80 centímetros de mercurio. Acá, entonces, hay una presión inicial de 80 centímetros de mercurio. Y aumentamos, fíjese, la presión al doble, a 180 acá. Supongamos que acá aumenta a 180 la presión. A 180 centímetros, ¿ya? Aumenta el doble. ¿Qué pasó con el volumen? Fíjese, si había un volumen de 60 inicialmente, si el volumen inicial era de 60, el volumen acá está medido en milímetros cúbicos, puede estar en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, ¿ya? Estas no se preocupen, son unidades y siempre las voy a dar, ¿ya? En los ejercicios se las voy a dar, ¿ok? Entonces tenemos 60 milímetros cúbicos. Ya, de nuevo, para el primer caso, cuando tenemos el primer dibujo de acá, si la presión son 80 centímetros de mercurio, yo tengo un volumen inicial de 60 milímetros cúbicos. Fíjense, la presión aumentó al doble, es decir, agregamos mercurio acá. ¿Y qué pasó con el volumen? Disminuyó a la mitad, para este ejemplo. El volumen disminuyó a la mitad. Si aumento la presión al triple, fíjese, ¿qué pasó con el volumen? Disminuyó a la tercera parte del original, fíjese. Disminuyó a la tercera parte de 60 a 20. Luego, si yo la presión inicial la aumento 4 veces, entonces el volumen inicial disminuyó a la cuarta parte. ¿Qué significa eso? Que la variable de presión y de volumen son inversamente proporcionales, ¿ya? Es decir, que si duplico la presión, el volumen disminuye a la mitad o queda dividida en dos. Si triplico la presión, entonces el volumen queda dividido en tres o disminuye a la tercera parte, ¿ya? Si cuadruplico la presión, entonces el volumen se divide en 4 o se reduce a la cuarta parte, ¿ya? Como son inversamente proporcionales, entonces la presión por el volumen tiene que ser igual a una constante, que es una constante de proporcionalidad, ¿ya? Como son inversamente proporcionales, la presión por el volumen tiene que ser igual a una constante. Por ejemplo, acá, en el primer dato, para el primer par ordenado, voy a borrar todo eso primero, está muy desordenado, esperemos un poco. Tin, 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 tin. Ya, ahora sí. Como la presión y el volumen se relacionan de manera inversa, entonces si yo multiplico el primer dato de presión por el segundo dato de volumen, voy a obtener 80 por 60, son 4.800. Esa va a ser la constante, 4.800. Aquí voy a hacer otra fila, ¿no es cierto? Aquí voy a poner la constante K. Presión por volumen es igual a la constante que vamos a llamar K, ¿ya? O puede ser X, puede ser Y, Z, lo que sea. Le estoy dando una letra por darle un nombre a la constante, ¿no? Si agarro el segundo dato y lo multiplico la presión por su correspondiente volumen, ¿no es cierto? Lo multiplico los dos, me va a dar 4.800, que es la constante. Ese dato con ese dato, entonces me va a dar 4.800. Ese dato con ese dato se lo multiplico. ¿Por qué? Porque presión por volumen es igual a constante. Me va a dar 4.800. Espero que se vaya entendiendo. Si tienen alguna duda, me la dicen a través del chat, por favor. Voy a hacerlo de nuevo. Una transformación
isotérmica es aquella transformación que ocurre con la temperatura constante, ¿ya? Es aquella que ocurre con temperatura constante. Entonces van a haber solamente variaciones de presión y de volumen, ¿ya? Boyle descubrió que esta relación entre la presión y el volumen es una relación inversamente proporcional. Es decir, que si el dato inicial, si la presión inicial aumenta el doble, entonces el volumen disminuye a la mitad. Si la presión inicial aumenta el triple, entonces el volumen inicial disminuye a la tercera parte. Si la presión inicial aumenta 4 veces, entonces el volumen inicial disminuye a la cuarta parte. Eso es todo. Como es una relación directamente, inversamente proporcional, entonces la presión por el volumen va a ser igual a una constante, ¿ya? Que en este caso, para este experimento, que es un experimento ficticio, obviamente, la constante K tenía un valor de, ya lo calculamos, 4800. ¿Ya? Ok. Continuemos entonces. La temperatura T de cierta masa gaseosa se mantiene constante, el volumen B de dicho gas será inversamente proporcional a la presión ejercida sobre él. ¿Ok? Eso es la ley de Boyle y la acabamos de hacer. Por lo tanto, chicos, fíjense por favor. Por lo tanto, sigamos acá, aquí. Por lo tanto, recuerden esto. Si acá vamos a poner situación 1 o inicial, y esta va a ser la situación final o 2. ¿Ya? En la situación 1, la temperatura 1 y la temperatura 2 son la misma, son iguales. ¿Ya? Voy a tener un dato de presión 1 inicial y volumen inicial 1, los cuales ya vimos que son distintos en la situación 2 final, que va a ser presión 2 o volumen 2 o volumen final. ¿Cómo? Según la ley de Boyle, presión por volumen es igual a constante. Si yo lo veo acá en la situación 1, en toda la situación 1, voy a tener que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a constante, y la presión 2 por el volumen 2, que va a ser después, la situación después de la transformación, ¿no es cierto? Va a ser igual a constante. Por lo tanto, yo puedo igualar estas dos constantes porque son iguales. En el caso anterior era 4008, las puedo igualar, y me queda que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Se fijan? Por lo tanto, le voy a dar valores arbitrarios aquí. Supongamos que la presión 1 son 40 centímetros de mercurio. ¿Ya? Centímetros de mercurio, que sería la presión que ejerce este mercurio sobre este aire, ¿no es cierto? Supongamos que el volumen anterior son 60 centímetros cúbicos. ¿Ya? En la situación 2, supongamos que la presión 2 aumentó a, no sé, a 157 centímetros de mercurio. Voy a calcular cuánto vale el volumen 2 entonces, con esos parámetros, con esas condiciones. ¿Ya? Entonces, según esta formulita que está acá, presión 1 por volumen 1 va a ser 40 por 60. Eso va a ser igual a presión 2, que serían 157. Obviamente el gas sufre la transformación aquí, por eso que quedan estos valores nuevos. Por el volumen 2, que es la variable que estoy buscando, que me están pidiendo. ¿Ya? Estoy dando valores arbitrarios. ¿Ok? Entonces, 40 por 60 son 2400, igual a 157 por el volumen final. Si despejo el volumen final, paso el 157 dividiendo y me va a quedar, voy a escribirlo acá, que el volumen final, el volumen 2, va a ser 2400, ¿no es cierto? Dividido en 157. Y usando mis superpoderes mentales, son 2400 dividido en 157, eso es 15
28, ¿qué cosa? Centímetros cúbicos. ¿Se fijan? Entonces, la presión aumentó a 157, son casi, mire, fíjese, la presión aumentó casi 4 veces, por lo tanto el volumen tiene que llegar dividido casi 4 veces. ¿Se fija? Es el valor que nos dio acá. Espero que se esté entendiendo. Espero que estén entendiendo, chicos. Si no, por favor, pregúntenme por chat. ¿Ok? Vamos entonces. Como es una relación inversamente proporcional, aquí tengo los datos del ejemplo anterior. Mire, de este ejemplo de acá que hicimos, que la constante valía 4.800, ¿se acuerdan? Ok. Tengo esos datos, los voy a graficar. ¿Ya? Los voy a graficar. Cuando la presión vale 320, ahí, el volumen vale 15. Ahí estaban los 15 y ahí los 320. Siempre en un gráfico, ¿ya? La variable dependiente se coloca en el eje Y, la independiente en el eje X. ¿Ya? Okay. Sigamos entonces. Los 320 están ahí, ¿no es cierto? Le corresponden un volumen de 15. Los 240 de presión, acá, le corresponden un volumen de 30, ¿no es cierto? De 20, perdón. Los 160 de presión están ahí y le corresponden un volumen de 30, ahora sí. Y finalmente el 80 de presión le corresponde un volumen de 60. Si yo uno los puntos me va a dar esta curvita, que en física se conoce como isoterma, y en matemática es una hipérbola. Y en matemática es una hipérbola, ¿ok? Esta curvita que está acá. Nunca toca el eje X, ¿ya? Jamás nunca. ¿Ok? Démosle. Cada vez que ustedes vean un gráfico con esta forma, le corresponde a una relación inversamente proporcional. Ok. Tin, 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 tin. Vamos a ver cómo varía la densidad. Vamos a ver cómo varía. Hay una pregunta, a ver. Dice Benjamín Busto, profe, ¿qué es una constante y por qué es tan importante? A ver. Una constante es un valor fijo, ¿ya? Y esa constante, en este caso de los gases, va a depender del tipo de gas. ¿Ok? Porque no todos los gases se van a comprimir de igual forma, pues hay gases que son más densos que otros. Por lo tanto, tienen partículas más grandes o con más masas que otras. ¿Se fijan? Una constante es un número que siempre se repite, que siempre es el mismo. Nada más que eso para efectos de este curso. ¿Ok? Nada más que eso para efectos de este curso. Ok. Vamos a ver entonces la influencia de la densidad del gas en esta transformación isotérmica. Fíjese, la densidad de cualquier cosa, ¿no es cierto?, de cualquier objeto, en este caso un gas, va a estar dada por masa dividido en volumen. A ver, la densidad es cuánta masa hay en un volumen determinado. Supongamos que estos dos volúmenes son iguales. El volumen 1 en este caso es igual al volumen 2, ¿ya? Si aquí yo aumento la cantidad de partículas, si yo tengo 5 partículas, 6, 9 partículas aquí, y acá voy a aumentar al doble, 18 partículas, obviamente que este objeto es más denso que ese, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de partículas en el mismo volumen, ¿ya? Para que se entienda un poco el concepto. También podemos cambiar el volumen y dejar las partículas constantes, por ejemplo. Si en este espacio, en este volumen, tengo 9 partículas, pero ahora voy a disminuir el volumen a la mitad y voy a tener esas mismas 9 partículas, ¿ya? Como el volumen disminuyó a la mitad, disminuyó el espacio en el cual están las partículas, por lo tanto, la densidad también aumenta.
La densidad es inversamente proporcional al volumen. Si el volumen aumenta, la densidad disminuye, para una masa constante. Y la densidad es directamente proporcional a la masa para un volumen constante. Es decir, que si la masa aumenta, la densidad también aumenta, como lo vimos acá. A ver, voy a explicar eso de nuevo. ¿Ya? Voy a explicar eso de nuevo. Si yo tengo un volumen determinado, cualquiera, no sé, supongamos que tengo, que sí, entonces aquí tengo herramientas para dibujar un cuadro. Ya. Yo tengo entonces este volumen que está aquí, ¿no es cierto? Ese volumen que está ahí. Y en este volumen hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partículas. ¿Ya? Hay 10 partículas ahí. Esas partículas tienen determinada masa, ¿no es cierto? Supongamos que tengo el mismo volumen ahora, pero aumento la cantidad de partículas al doble. O sea, le agrego 10 partículas más, voy a tener el doble de masa, por lo tanto, la densidad aumenta al doble. ¿Se fijan? Si yo disminuyo la cantidad de partículas a la mitad, en vez de 10, dejo 5 partículas y por esto el cuadro. Dejo 5 partículas en el mismo volumen anterior. Voy a dejar 5 partículas. Disminuyó la masa, por lo tanto, la densidad también disminuyó. Pero el volumen lo mantuve constante. Si el volumen lo mantuve constante, sirven esas condiciones. Ahora, si disminuyo, voy a dibujar las partículas de nuevo. Las 10 partículas, ¿no es cierto? Pero ahora voy a disminuir el volumen a la mitad. Voy a disminuir el volumen a la mitad. Y voy a dejar la masa constante, es decir, voy a dejar las 10 partículas. Voy a obtener que en la misma cantidad de masa está contenida en un volumen más pequeño, por lo tanto se vuelve más denso. Para una masa constante, la densidad es inversamente proporcional al volumen. Si la masa permanece constante y disminuye el volumen, la densidad aumenta. Si la masa permanece constante y aumenta el volumen, la densidad disminuye. ¿Ok? Volvamos entonces a la ley de Boyle, ¿no es cierto? Que teníamos la ley de Boyle. Teníamos lo siguiente. Que si duplicábamos el volumen, perdón, que si duplicábamos la presión, el volumen se dividía en la misma cantidad de veces que aumentaba la presión. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la densidad? Miren, si se duplica la presión, ¿no es cierto? El volumen queda dividido en la mitad, y si esto disminuyó a la mitad, eso aumentó al doble. Se duplica. Entonces, si la presión aumentaba 3 veces, el volumen quedaba dividido en 3, por lo tanto, si eso se dividía en 3, eso aumentaba 3 veces. Se triplica entonces la densidad. Si cuadriplicábamos la presión, entonces el volumen quedaba dividido a la cuarta parte, por lo tanto la densidad, en este caso, si eso disminuye a la cuarta parte, entonces la densidad aumenta 4 veces. ¿Ya? ¿Qué podemos concluir ahí? Que la presión es directamente proporcional a la densidad. Si la densidad aumenta, ¿no es cierto? Perdón, si la presión aumenta, la densidad también aumenta. Fíjese. Si la densidad disminuye, si pasamos de aquí hacia abajo, si la densidad disminuye, entonces, perdón, si la presión disminuye, la densidad también disminuye. ¿Ok? Eso es consecuencia de la ley de Boyle. Voy a explicar eso de nuevo para que quede claro. Lo primero que tenemos que la presión era inversamente proporcional al volumen. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión aumenta al doble, el volumen disminuye a la mitad, y si el volumen disminuye a la mitad, entonces la densidad aumenta al doble. Si triplicamos acá, si triplicamos la presión, entonces el volumen disminuye a la tercera parte, y si el volumen disminuye a la tercera parte, la densidad aumenta el triple. Si
Si aumentamos a la cuarta parte, si aumentamos 4 veces la presión, entonces el volumen queda dividido a la cuarta parte, por lo tanto la densidad se cuadruplica. Fernanda pregunta, profe, se le fue el internet, ya se... Ah, ya, voy a aceptarla al tiro. Ahí está, aceptada, sorry, perdón. Ya, y que se haya quedado una niña afuera. Ya. Entonces, en una transformación isotérmica, manteniendo constante la temperatura de una masa gaseosa, su densidad es directamente proporcional a la presión del gas. ¿Ok? Sigamos avanzando. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo que está acá. Voy a borrar esto. Tenemos el siguiente ejemplo. Dice, un recipiente que contiene oxígeno, ¿no es cierto?, molecular, está provisto de un pistón, como en la figura de acá, que permite variar la presión y el volumen del gas. Observamos que cuando el oxígeno está sometido a una presión P1, voy a anotar esos datos, ¿ya? Uno siempre hace un ejercicio y tiene que ir ordenando los datos. Primero los datos, bueno, aquí está resuelto, ¿ya? Pero los voy a anotar igual. P1 va a ser 2 atmósferas. La atmósfera es una unidad de presión y significa que es la presión que ejerce la atmósfera 2 veces, el doble de la presión atmosférica, ¿ya? Ocupa un volumen 1 de 20 litros. El gas se comprime lentamente, de modo que su temperatura no cambia, se mantiene constante, entonces es una transformación isotérmica, hasta que la presión alcanza un valor P2 de 10 atmósferas. ¿Ok? La pregunta, obviamente me va a preguntar por el volumen. Pueden cambiar cualquiera de estas variables, pueden darme el volumen final y pedirme la presión final, también. No solamente siempre me van a pedir volumen. Entonces mi incógnita es el volumen 2. ¿Cuál es el volumen final? Aquí, después de la transformación. Ok. Tenemos entonces, según la ley de Boyle, la presión por el volumen es igual a una constante, ¿ya? Por lo tanto, la presión 1 por la presión 2, perdón, por el volumen 2, va a ser igual a una constante, y ese número va a ser igual a este número de acá, pues a la presión 2 por el volumen 2. Eso es la 1, ¿ya? Va a ser igual a la constante K. Por lo tanto, yo puedo igualar esta, P1 por volumen 1, va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Y luego, reemplazo mis datos, pues. Ya que tengo 2 de presión 1, volumen 2 es 20, voy a hacerlo acá mejor. Aquí voy a anotar eso. Presión 1 era 2, ¿no es cierto? Por el volumen 1, que es 20, va a ser igual a la presión 2, que es 10, por el volumen 2, ¿no es cierto? 2 por 20, 40. Si despejamos B2, hay que dividir, ese 10 pasa dividiendo acá, y me queda que el volumen 2 va a ser igual a 4 litros. Hay que mantener la misma escala, ¿ya? 4 litros entonces corresponde al volumen 2. A ver, alguien me preguntaba por la constante, ¿cómo yo puedo igualar esto? Yo sé que presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la constante. Veamos cuál es esa constante. La presión 1 vale 2, dijimos, y el volumen 1 vale 20, por lo tanto la constante es 40. Si yo calculo la presión 1, si sigo con P1, perdón, presión 2 por volumen 2, va a ser igual a la misma constante, por lo tanto la presión 2 vale acá 10 por el volumen 2, igual a la misma constante, que es 40, paso dividiendo el 10 y me quedan los 4 que ya habíamos calculado. ¿Se fijan? Ok. Era otra forma de hacerlo, otra explicación, ¿ya? Eso era. Pregunta es, suponiendo que la densidad del oxígeno en estado inicial sea de 1,5 gramos por litro, por cada litro, ¿cuál será su densidad en el estado final?
fíjense, dijimos que la densidad era directamente proporcional a la presión. Si la presión, ¿cuántas veces aumentó? Pasó de 2 atmósferas a 10 atmósferas, es decir, aumentó 5 veces. ¿Sí o no? Por lo tanto, si uno aumenta 5, el otro también aumenta 5, ya que son directamente proporcionales. Por lo tanto, se multiplicó por 5, como dice ahí, y nos queda que la densidad inicial, ¿no es cierto?, era 1,2. Y finalmente, como aumentó 5 veces, si multiplico eso por 5, me da los 6. Están ahí. Eso era 6.0, ¿ya? Estaba escrito ahí, pero es un 6. ¿Sí? Es lo mismo. Alguien está haciendo una pregunta, veamos. Sí, nos quedan 3 minutos para terminar la clase, chicos. Con esto termino. Con este dato de acá, pudimos haber calculado la masa, ya que la densidad es masa partido por volumen, ¿cierto? El estado inicial es de 1,2. Es de 1,2 el estado inicial, ¿no es cierto? Igual a la masa partido en volumen inicial, que eran 20 litros. 20. ¿Ok? Por lo tanto, la masa, si yo paso multiplicando acá, la masa de este gas va a ser 1,2 por 20, 22, 24. 24 gramos en este caso. Ok. Espero que se vaya entendiendo, muchachos, ¿ya? A ver, ¿alguien pregunta algo? Sí, alguien pregunta, Vale Díaz pregunta, profe, ¿de esto será la prueba, la primera prueba? Por supuesto, de esto va a ser la primera prueba. Pero vamos a ir sumándole más materia, pues después vamos a ver, la otra semana vamos a ver una transformación isobárica, es decir, con presión constante después. Vamos a ver cómo se comporta. Ya, haciendo un recuento de lo que vimos hoy día, vimos, entonces, primero que una transformación va a estar dada por 3 variables. La transformación de un gas va a estar dada... Alguien me pregunta y lo que pasó sobre las fuerzas también. Lo que pasa, chicos, que son dos ramos distintos. Uno es física común y este es física diferenciada. ¿Ya? En física diferenciada estamos viendo el comportamiento de los gases, y en física común estamos viendo fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Ok. Vimos que una transformación está dada por las siguientes variables: presión, temperatura y volumen, ¿no es cierto? El primer tipo de transformación que vimos fue la transformación isotérmica, es aquella que ocurría con temperatura constante, y de esta transformación concluimos que el volumen era inversamente proporcional a la presión. ¿Ya? Eso fue lo que concluimos. También dijimos que bajo estas condiciones presión por volumen iba a ser igual a una constante. También dijimos que la densidad iba a ser directamente proporcional a la presión del gas. Si la presión del gas aumentaba, la densidad también aumentaba. ¿Cuántas veces? Tantas veces como aumenta la presión del gas. Ya, muchachos, vamos a llegar hasta acá. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.